Buenas noches. Soy el encargado de Archivo Medianoche. Cada semana recibimos testimonios de personas que aseguran haber vivido algo que, hasta el día de hoy, no han logrado explicar. Apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame a abrir el expediente de esta noche. Hace algunos años decidí visitar uno de los lugares más extraños que existen en Argentina. No fui buscando fantasmas, ni quería hacer un ritual. Solo quería conocer un pueblo que llevaba décadas abandonado. Todo comenzó una noche cualquiera. Estaba viendo videos sobre exploraciones urbanas cuando encontré uno dedicado a un sitio llamado Gándara, un pequeño pueblo ubicado en la provincia de Buenos Aires. Había escuchado hablar de lugares abandonados antes, pero este era diferente. Durante años, Gándara había vivido gracias a una enorme fábrica de productos lácteos. Cuando la fábrica cerró, el pueblo comenzó a vaciarse poco a poco. Las familias se fueron. Las casas quedaron abandonadas. Y con el paso del tiempo solo permanecieron en pie algunas construcciones que parecían haberse detenido en otra época. Entre todas ellas había una que llamó mi atención desde el primer momento. Un enorme monasterio. A diferencia de las demás construcciones, no estaba completamente cerrado al público. Las puertas principales permanecían tapiadas. Las ventanas tenían rejas, pero cualquiera podía caminar por el enorme terreno que lo rodeaba. Recuerdo haber pensado que sería un lugar perfecto para pasar una noche diferente con mis amigos. Así que, el siguiente fin de semana, les propuse hacer algo que hoy jamás volvería a repetir. Viajar hasta Gándara, acampar junto al viejo monasterio, y pasar ahí toda la noche. Para mi sorpresa, todos aceptaron. Éramos 6. Mauricio, Vicky, Alan, Tayel, Natsu y yo. Nos encontramos muy temprano en la estación Constitución. Llevábamos mochilas, casas de campaña, comida y muchas ganas de vivir una aventura. El viaje en tren duró varias horas. Mientras más nos alejábamos de Buenos Aires, más sentía que dejábamos atrás todo rastro de civilización. Al bajar en la pequeña estación de Gándara, lo primero que me llamó la atención fue el silencio. No era el silencio de un pueblo tranquilo. Era un silencio pesado. Como si el lugar hubiera olvidado que alguna vez estuvo lleno de gente. Caminamos unos minutos hasta que el monasterio apareció frente a nosotros. Era mucho más grande de lo que imaginaba. Los árboles crecían por todas partes. Las paredes estaban desgastadas. Y, aunque era pleno mediodía, el lugar transmitía una sensación difícil de explicar. Ninguno quiso decirlo en voz alta. Pero creo que todos sentimos exactamente lo mismo desde el instante en que cruzamos la entrada. Dejamos las mochilas detrás del monasterio, en una estructura techada que alguna vez debió servir como galería o depósito. Era el único lugar donde las casas de campaña quedarían protegidas si llegaba a llover. Después de descansar un rato, comenzamos a recorrer el pueblo. Las calles seguían ahí. Las casas también. Pero daba la impresión de que todos se habían marchado de un día para otro. Todavía había ventanas, puertas, algunos muebles abandonados, como si alguien hubiera pensado regresar y nunca lo hubiera hecho. Recorrimos la antigua estación del tren. Después caminamos alrededor de la vieja fábrica. Era enorme. Aunque ya no se podía entrar, bastaba verla desde afuera para imaginar la cantidad de gente que alguna vez trabajó ahí. Conforme avanzaba la tarde regresamos al monasterio. Fue entonces cuando descubrimos algo que no aparecía en ninguno de los videos que habíamos visto. Una de las rejas de una ventana estaba forzada. Lo suficiente para que una persona delgada pudiera pasar. Nos miramos unos a otros. Sabíamos que no debíamos entrar. Pero también sabíamos que ninguno iba a decir que no. Los primeros en pasar fueron Alan y Vicky. Yo fui detrás de ellos. Apenas crucé la ventana sentí un cambio inmediato en el ambiente. Afuera hacía calor. Adentro, el aire era mucho más frío. No era un frío intenso. Era esa clase de temperatura que hace que, sin darte cuenta, bajes la voz. Entramos por lo que alguna vez había sido el colegio del monasterio. Todavía podían distinguirse los antiguos salones, los pasillos, y un enorme patio interior rodeado por corredores. En el centro había un viejo aljibe de piedra. Lo había visto en el video de internet. Pero tenerlo frente a mí era completamente distinto. No sé por qué. Sentí la necesidad de acercarme.
Mientras Alan y Vicky seguían explorando las aulas, caminé sola hasta el borde del aljibe. Me apoyé sobre la piedra y miré hacia el fondo. Esperaba ver agua, o tierra, o simplemente oscuridad. Pero lo que encontré fue diferente. Era una negrura absoluta. Una oscuridad tan profunda que parecía absorber la poca luz que entraba al patio. No podía distinguir el fondo, ni siquiera después de varios segundos. Fue entonces cuando empecé a sentir un mareo. Primero muy leve, después cada vez más fuerte. Sentía el estómago revuelto, como si algo me empujara a seguir mirando. Y, al mismo tiempo, como si todo mi cuerpo me gritara que me alejara de ahí. Di un paso hacia atrás. El mareo desapareció casi de inmediato. Respiré profundo. Intenté convencerme de que era el calor, o el viaje, pero había algo que no podía explicar. El aire alrededor del aljibe era mucho más frío que en cualquier otra parte del monasterio. Y había una sensación, una presencia, difícil de describir. No vi ninguna figura, no escuché voces, pero tuve la certeza de que no estaba sola en ese patio. Me alejé sin volver a mirar hacia el pozo. Cuando encontré a Alan y Vicky les dije que ya quería salir. Los dos notaron mi cara. ¿Qué pasó? Negué con la cabeza. No sé, pero no quiero volver a acercarme a ese lugar. Pensé que lo peor ya había pasado. No tenía idea de que el monasterio apenas empezaba a mostrarnos porque llevaba tantos años abandonado. Intenté dejar atrás aquella sensación. Me repetía que solo había sido un mareo. Quizá el viaje, quizá el calor. Pero, por más que trataba de convencerme, había algo que seguía inquietándome. Sentía que el aljibe no era simplemente un pozo antiguo. Era como si hubiera algo ahí abajo. Algo que no podía ver, pero que sí podía sentir. Seguía a Alan y a Vicky mientras recorrían el resto del monasterio. Atravesamos un largo pasillo que comunicaba el antiguo colegio con la capilla. Las paredes todavía conservaban algunos fragmentos de pintura. Había puertas arrancadas, madera podrida, pedazos de vitrales rotos sobre el suelo. Todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo. Era evidente que nadie llevaba años entrando ahí. Cuando llegamos a la capilla, los tres nos quedamos en silencio. A pesar del abandono, seguía imponiendo respeto. El altar continuaba en su lugar. Algunos bancos permanecían alineados. Y al fondo se levantaba una escalera de hierro que conducía al campanario. Alan fue el primero en decirlo. Hay que subir. Ninguno respondió. Simplemente comenzamos a subir. Los primeros escalones eran amplios. Pero, conforme ascendíamos, la escalera se hacía cada vez más estrecha. Hasta que llegamos a un punto donde prácticamente había que subir de frente, pegados a la pared. El último tramo era casi vertical. Un túnel de piedra tan angosto que apenas cabía una persona. Sentí que me faltaba el aire. Intenté seguir, pero no pude. La respiración comenzó a acelerarse. Las piernas me temblaban. Retrocedí como pude. Bajé la escalera apresuradamente hasta volver a la capilla. Me apoyé en una columna intentando recuperar el aire. Alan gritó desde arriba preguntando si estaba bien. Le respondí que sí, pero prefería esperar abajo. Mientras ellos seguían subiendo, decidí salir del edificio. Para hacerlo tenía que atravesar nuevamente toda la capilla, el viejo colegio, y pasar junto al patio donde estaba el aljibe. Apreté el paso. No quería volver a mirar hacia ese lugar. Y, aún así, al pasar junto al patio sentí otra vez aquel mismo frío, mucho más intenso que antes. Por un instante tuve la impresión de escuchar algo. No fue una voz, ni un susurro. Fue más bien, como el sonido de unas uñas raspando lentamente la piedra desde el fondo del aljibe. Me detuve. El sonido cesó de inmediato. Miré hacia el patio. Todo seguía completamente inmóvil. El viento no movía una sola hoja. No había animales. No había nadie. Pero esa sensación, la de no estar sola, regresó con mucha más fuerza. Esta vez no dudé. Salí del monasterio casi corriendo. Esperé a los demás afuera, junto a las mochilas. Cuando finalmente bajaron, ninguno comentó gran cosa. Solo dijeron que desde el campanario podía verse todo el pueblo. Yo no les conté lo que había escuchado. Ni el frío, ni el aljibe, ni aquella extraña sensación. Pensé que, si lo hacía,
terminaríamos regresando esa misma tarde. Y, aunque ahora me cueste admitirlo, en ese momento todavía tenía curiosidad por pasar la noche en ese lugar. No sabía que, unas horas después, íbamos a desear no haber puesto un pie en Gándara. El resto de la tarde transcurrió con aparente normalidad. Recorrimos lo que quedaba del pueblo. Tomamos fotografías. Nos reímos imaginando cómo habría sido vivir ahí cuando la fábrica todavía funcionaba. Poco a poco el sol comenzó a bajar. Las sombras del monasterio se hicieron cada vez más largas, y el bosque que lo rodeaba parecía mucho más espeso que unas horas antes. Regresamos al campamento para preparar la cena. Juntamos leña. Encendimos una fogata. Por un momento todo volvió a sentirse como una simple aventura entre amigos, hasta que ocurrió algo muy sencillo. Algo que cambió por completo el ambiente. A lo lejos, escuchamos el tren. El sonido comenzó siendo apenas un murmullo. Después se hizo más fuerte. Las vías vibraban. La locomotora cruzó lentamente frente al pueblo. Todos levantamos la vista para verla pasar. Nadie dijo una palabra. Era el último tren del día. Cuando desapareció en el horizonte, el silencio regresó. Pero ya no era el mismo. Tayel me miró. Años después me confesó que fue justo en ese instante cuando notó que mi expresión había cambiado. Y tenía razón. Porque, por primera vez desde que llegamos, entendí que ya no había forma de irnos. Hasta la mañana siguiente, estábamos completamente solos. No había trenes. No había automóviles. No había casas habitadas alrededor. Solo nosotros, el monasterio, y kilómetros de campo en todas direcciones. Intenté no pensar demasiado en eso. Nos concentramos en preparar la comida. Asamos carne sobre la fogata. Platicamos de cualquier cosa. Nos reímos. Era como si todos estuviéramos haciendo un esfuerzo por ignorar esa sensación que llevaba horas acompañándonos. Cuando terminaron de caer las últimas luces del atardecer, la oscuridad llegó de golpe. No había alumbrado público. No había luces de otras casas. Ni siquiera la luna alcanzaba a iluminar el bosque. El único punto de luz era nuestra fogata. Más allá de ese pequeño círculo anaranjado, todo era negro. Completamente negro. Entonces Vicky sacó una pequeña caja de su mochila. La colocó sobre una mesa improvisada. Sonrió y dijo: «¿Ahora sí? ¿Jugamos?». Dentro de la caja estaba el juego del que tanto nos había hablado durante semanas. Se llamaba 10 velas. Era un juego de terror. La dinámica era sencilla. Cada jugador representaba a un personaje. Se encendían 10 velas. Y conforme la historia avanzaba, las velas iban apagándose una por una. Cada vez que una llama desaparecía, uno de los personajes moría. El objetivo no era ganar, porque el juego estaba diseñado para que nadie sobreviviera. Solo debíamos contar una historia, mientras la oscuridad iba reclamando cada una de las velas. Cuando Vicky terminó de explicar las reglas, miré alrededor. No pude evitar pensar que, si existía un lugar perfecto para jugar algo así, era precisamente aquel. En medio de un monasterio abandonado, rodeados por un bosque, sin nadie más en kilómetros. Lo que ninguno imaginaba, era que esa noche, había algo más jugando con nosotros. Encendimos las 10 velas y las acomodamos formando un círculo sobre una vieja mesa de madera. La fogata seguía ardiendo a unos metros de nosotros. Era la única luz, además de las velas. Más allá, solo existía la oscuridad. Comenzamos a jugar. Al principio todo era divertido. Nos metíamos en nuestros personajes. Improvisábamos situaciones. Nos reíamos cuando alguno hacía algo absurdo. Durante casi una hora olvidamos por completo dónde estábamos. Y creo que ese fue nuestro error. Porque, mientras nosotros jugábamos, algo más comenzó a acercarse. La primera vez fue un ruido tan pequeño que nadie dijo nada. El crujido de una rama. Muy cerca del campamento. Todos levantamos la vista por un instante. Tayel alumbró con una linterna. No había nada. Seguimos jugando. 5 minutos después volvió a escucharse. Esta vez del lado contrario. Otra rama. Otro paso. Como si alguien caminara lentamente alrededor de nosotros. Mauricio bromeó diciendo que seguramente era algún zorro. Alan respondió que podían ser liebres.
Nos convencimos de eso. Era la explicación más lógica. Pero los ruidos no se detenían. Al contrario, cada vez parecían más cercanos. Las ramas secas crujían. Las hojas se movían. Como si alguien rodeara el campamento sin dejar de caminar. Siempre fuera del alcance de la luz. Tayel volvió a levantarse. Recorrió varios metros con la linterna. La movía lentamente entre los árboles. No encontró absolutamente nada. Regresó al fuego. Nos dijo que seguramente eran animales. Pero había algo extraño en su voz. Ya no sonaba tan seguro. Seguimos con la partida. Una de las velas se apagó. Después otra. La historia avanzaba. Y, conforme disminuía la luz, los ruidos aumentaban. Hasta que ocurrió algo que ninguno pudo explicar. Escuchamos una risa. Muy lejana. Era la risa de una mujer. Duró apenas unos segundos. Después volvió el silencio. Nos miramos entre todos. Pensé que alguno estaba intentando asustarnos. Pero todos tenían la misma expresión. Nadie había hablado. Vicky rompió el silencio. ¿Escucharon eso? Nadie respondió. Porque todos sabíamos la respuesta. Intentamos continuar con el juego. Pero ya nadie estaba concentrado. Todos mirábamos constantemente hacia el bosque, esperando que algo apareciera entre los árboles. Los minutos pasaban muy despacio. Y entonces comenzó el sonido que jamás voy a olvidar. Era una puerta vieja, abriéndose lentamente. Después, cerrándose otra vez. Una y otra vez. El problema era que ese sonido venía del bosque. No del monasterio. No de la estación. Del bosque. Y nosotros habíamos recorrido ese lugar durante la tarde. No existía ninguna construcción ahí. Solo árboles. El sonido volvió. Esta vez mucho más cerca. Crack, pum, como si alguien abriera una pesada puerta de madera y la dejara cerrarse sola. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré a Tayel. Él también había dejado de jugar. Tenía la vista fija hacia la oscuridad, como si estuviera siguiendo algo que nosotros todavía no podíamos ver. Fue entonces cuando tomó una linterna, sin decir una sola palabra, y comenzó a caminar hacia el límite de la luz de la fogata. Tayel caminó despacio hasta donde terminaba la luz de la fogata. No apuntó la linterna hacia el suelo. La dirigió directamente entre los árboles. Permaneció inmóvil varios segundos, como si estuviera observando algo. Nosotros también intentábamos distinguir qué había ahí, pero solo veíamos oscuridad. ¿Qué pasa?, preguntó Mauricio. Tayel tardó unos segundos en responder. Nada, seguramente fue un animal. Volvió a sentarse. Pero algo había cambiado. Desde ese momento dejó de participar en el juego. Cada pocos minutos levantaba la vista hacia el bosque, como si estuviera esperando que algo regresara. La partida continuó. Otra vela se apagó. Luego otra. Cada vez había menos luz. Y el círculo iluminado alrededor de nosotros se hacía más pequeño. Fue entonces cuando escuchamos voces. No eran gritos. Parecía gente hablando a la distancia. Como si varias personas caminaran entre los árboles conversando en voz baja. Intenté distinguir alguna palabra. Era imposible. Solo eran murmullos. A veces parecían acercarse. Después se alejaban. Y unos segundos más tarde volvían a escucharse desde otro punto del bosque. Alan alumbró con una linterna. Yo hice lo mismo. Las luces recorrían los árboles de un lado a otro. No encontramos absolutamente nada. Lo extraño era que las voces nunca se detenían mientras apuntábamos hacia otro lado. Era como si supieran exactamente dónde no estábamos mirando. Sentí un escalofrío. Por primera vez desde que llegamos. Quise que amaneciera. La fogata comenzó a perder fuerza. Tayel se levantó de inmediato. No dejen que se apague. Su tono fue tan serio que nadie hizo preguntas. Entre todos empezamos a buscar ramas secas alrededor del campamento. Pero ninguno se alejaba más de 3 o 4 metros. Era como si todos compartiéramos el mismo miedo. El de salir de ese pequeño círculo de luz. Mientras alimentábamos el fuego, escuché claramente un paso detrás de mí. Tan cerca, que sentí el impulso de voltear. Lo hice de inmediato. No había nadie. Pero una rama todavía se balanceaba. Como si alguien acabara de apartarla.
Regresé junto a los demás. Nadie hablaba. Solo escuchábamos el fuego crepitar. Y el bosque. Siempre el bosque. En un momento levanté la vista hacia el monasterio. Las ventanas eran completamente negras. No entraba una sola luz. Sin embargo, por un instante juraría que vi una silueta atravesar uno de los ventanales del segundo piso. Fue apenas un segundo. Parpadeé. Ya no había nada. No dije nada. Pensé que mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. Hasta que Vicky rompió el silencio. ¿Ustedes también vieron a alguien en la ventana? Nadie respondió. Porque todos habíamos mirado exactamente hacia el mismo lugar. Todos permanecimos inmóviles. Nadie quiso acercarse al monasterio para comprobarlo. Y, sinceramente, creo que fue la mejor decisión que tomamos esa noche. Porque, a partir de ese momento, dejamos de sentir que algo caminaba alrededor del campamento. Ahora estábamos completamente seguros de que también había algo observándonos desde el edificio. A partir de ese momento dejamos de jugar. Las velas seguían encendidas sobre la mesa, pero a nadie le importaba terminar la partida. Toda nuestra atención estaba puesta en la oscuridad. El bosque parecía haberse quedado completamente inmóvil. Y, curiosamente, eso daba mucho más miedo que los ruidos, porque ya no escuchábamos ramas romperse, ni voces, ni aquella puerta abriéndose y cerrándose. Era como si todo estuviera esperando. Tayel tomó un par de troncos y los lanzó al fuego. Las llamas crecieron de inmediato. Nunca voy a olvidar lo que dijo. No dejen que se apague. Lo dijo sin levantar la voz. Pero sonó más como una orden que como un consejo. Nadie preguntó por qué. Simplemente seguimos alimentando la fogata. Cada vez que las llamas bajaban, alguno de nosotros se levantaba para poner más leña. Con el paso de las horas comenzamos a turnarnos para hacer guardia. Era imposible dormir. No porque hubiera ruido, sino porque todos teníamos la misma sensación. La de que, si cerrábamos los ojos, algo iba a acercarse. Recuerdo que en uno de esos turnos levanté la vista hacia el bosque. Y por un instante, vi dos pequeños reflejos entre los árboles. Pensé que eran los ojos de algún animal. Tomé la linterna y apunté directamente hacia ese lugar. No había nada. Bajé la linterna. Los reflejos volvieron a aparecer. Volví a alumbrar. Desaparecieron otra vez. Sentí un escalofrío. No dije nada, porque ya nadie necesitaba escuchar más cosas extrañas. Las horas pasaban lentísimas. Ninguno sabía exactamente qué hora era. Solo esperábamos ver el primer rayo de sol. En varias ocasiones escuchamos nuevamente aquellos pasos. Siempre alrededor. Nunca dentro del campamento. Como si algo respetara el límite que marcaba la luz del fuego. Y esa fue la parte que más me inquietó. Porque daba la impresión de que aquello sabía perfectamente dónde terminaba la oscuridad y dónde comenzaba la luz. Cuando el cielo empezó a aclararse apenas un poco, todos respiramos aliviados. Nunca un amanecer me había hecho sentir tanta tranquilidad. Apagamos la fogata, guardamos las mochilas, desarmamos las casas de campaña casi sin hablar. Nadie propuso quedarse un rato más. Nadie quiso volver a entrar al monasterio. Solo queríamos llegar cuanto antes a la estación. Mientras caminábamos por el sendero de salida, no pude evitar voltear una última vez. El monasterio seguía ahí, inmóvil, silencioso, como si durante toda la noche no hubiera ocurrido absolutamente nada. Pero antes de perderlo de vista, me pareció distinguir una figura detrás de una de las ventanas del segundo piso. No se movía, solo permanecía observando. Parpadeé, y desapareció. Nunca les dije a mis amigos que la había visto, porque estaba segura de que ninguno iba a querer escuchar otra historia antes de subir al tren. Llegamos a la estación cuando todavía faltaban casi 2 horas para que pasara el primer tren del día. Nos sentamos en silencio. Era extraño. Después de una noche tan larga, ninguno hablaba de lo que había pasado. Como si todos hubiéramos hecho un acuerdo sin decir una sola palabra. El viaje de regreso transcurrió casi completo en silencio. Fue entonces cuando Tayel se acercó y se sentó a mi lado. Miró por la ventana unos segundos. Y dijo algo que me dejó helada. Anoche si había alguien ahí. Sentí un nudo en la garganta. Le pregunté a qué se refería.
Tardó varios segundos en responder. Cada vez que me levantaba con la linterna, no estaba buscando animales. Estaba viendo cómo esa cosa caminaba entre los árboles. No quería que se acercara a ustedes. Le pregunté cómo era. Negó lentamente con la cabeza. No, prefiero no describírtela. Porque todavía siento que, si la imagino demasiado, puede volver. Dormimos muy poco aquella noche. Más por el miedo que por el frío. Nadie volvió a mencionar los ruidos. Simplemente nos turnamos para mantener viva la fogata hasta que apareció el primer rayo de sol. En cuanto amaneció levantamos el campamento. Nadie propuso recorrer el monasterio una última vez. Nadie quiso tomar más fotografías. Solo queríamos salir de ahí. Esperamos el primer tren de la mañana en completo silencio. Fue durante el regreso cuando Tayel, que había permanecido callado todo el viaje, me dijo algo que jamás olvidaré. Anoche si había alguien entre los árboles. Lo miré sorprendida. Pensé que intentaba asustarme. Pero su expresión era completamente seria. Le pregunté por qué no había dicho nada. Bajó la mirada y respondió. Porque cada vez que me levantaba con la linterna, esa cosa estaba un poco más cerca. Sentí un escalofrío. Quise preguntarle cómo era. Pero él negó con la cabeza antes de que pudiera hablar. No quiero volver a describirla. Y nunca volvió a mencionar el tema. Con el paso de los años dejamos de reunirnos. Cada quien siguió con su vida. Aquella noche quedó como un recuerdo extraño del que casi nunca hablábamos. Hasta hace unos meses. Mi novio y yo estábamos planeando un viaje a Chascomús. Por curiosidad, entré a Google Maps para ver cómo lucía hoy el monasterio. Descubrí que el lugar había sido restaurado. El bosque ya no era tan espeso. La entrada estaba cercada. Entonces comencé a recorrer las imágenes. Quería mostrarle el lugar exacto donde habíamos acampado. Y fue ahí, donde la encontré. Entre los árboles. Había una silueta completamente negra. No parecía una persona. No tenía rostro. Era como si algo cubierto por un enorme manto estuviera flotando entre los árboles. Pensé que era un efecto de la cámara. Le tomé una captura y se la envié a Tayel. Unos minutos después recibí su respuesta. Solo decía, sí, eso fue lo que vi aquella noche. Desde entonces no he vuelto a entrar a Google Maps para mirar ese lugar. Y, aunque muchas personas visitan Gándara por curiosidad, yo sé que jamás volveré a poner un pie en ese monasterio. Porque hay noches que es mejor no intentar entender. Siempre pensé que mi abuela tenía una conexión muy especial con las plantas. Su casa estaba en la provincia de La Rioja. Era una casa sencilla. 3 habitaciones. Una cocina-comedor. Y un patio que, aunque no era muy grande, parecía un pequeño jardín. Había macetas por todas partes. Enredaderas. Cactus. Rosales. Plantas que yo ni siquiera sabía cómo se llamaban. Mi abuela las cuidaba como si fueran parte de la familia. Desde muy pequeña pasaba casi todos los fines de semana en esa casa. Mientras los adultos conversaban, los nietos corríamos por el patio jugando hasta que el calor nos obligaba a entrar. En La Rioja las tardes de verano son pesadas. A esa hora casi todo el mundo duerme la siesta. Las ventanas permanecen abiertas para que entre un poco de aire. Y fue precisamente durante una de esas siestas cuando ocurrió la primera cosa extraña que recuerdo. Yo tenía apenas 9 años. Estaba acostada sobre una cama junto a una ventana que daba directamente al patio. La cortina apenas se movía con el viento. Recuerdo que estaba quedándome dormida, entre despierta y soñando, cuando sentí un fuerte jalón de cabello. No fue un tirón ligero. Sentí que alguien realmente me había sujetado del pelo. Abrí los ojos de inmediato. Y lo vi. Estaba parado sobre el marco de la ventana. No mediría más de medio metro. Su piel era grisácea. Vestía algo parecido a un pequeño saco hecho de lana muy vieja. Tenía los ojos rasgados. Y una sonrisa llena de dientes pequeños y muy puntiagudos. Lo peor no fue verlo. Lo peor fue que parecía divertirse con el miedo que me había provocado. Nos quedamos viendo apenas unos segundos. Después sonrió todavía más, como si esperara que yo reaccionara. Y eso fue exactamente lo que hice. Grité. Salté de la cama. Y corrí desesperada hasta la habitación de mis abuelos. Ellos todavía dormían la siesta. Los desperté llorando.
Les conté exactamente lo que acababa de ver. Esperaba que mi abuelo saliera al patio a revisar. O que mi abuela me dijera que solo había sido un sueño. Pero ninguno de los dos reaccionó como yo imaginaba. Mi abuelo ni siquiera se levantó de la cama. ¿Y mi abuela? Simplemente suspiró. Se puso de pie. Y caminó hacia el patio con una tranquilidad que, en ese momento, me dio todavía más miedo. La seguí casi pegada a ella. Todavía estaba temblando. Mi abuela salió al patio como si supiera exactamente hacia dónde ir. No revisó la ventana. No buscó huellas. Ni preguntó dónde lo había visto. Caminó directamente hasta un grupo de macetas que tenía junto a la pared. Se quedó unos segundos observándolas. Después cruzó los brazos. Y comenzó a hablar. Pero no nos hablaba a nosotros. Le hablaba a alguien que yo no podía ver. Te lo advertí. Esperó unos segundos. Como si estuviera escuchando una respuesta. Luego volvió a hablar. Esta vez con un tono mucho más firme. Te dije que podías quedarte aquí, siempre y cuando no molestaras a los niños. Sentí un escalofrío. Miré alrededor. No había nadie. Solo las plantas moviéndose con el viento. Mi abuela dio un paso más hacia las macetas. Y señaló con el dedo. No me obligues a llevarte de regreso a la pampa. Ahí ya no vas a estar tan cómodo. Permaneció en silencio unos segundos más. Después respiró profundamente. Se dio la vuelta. Y regresó a la casa como si aquella conversación hubiera terminado. Yo seguía completamente confundida. Le pregunté con quién estaba hablando. Ella sonrió. Me acarició la cabeza. Y dijo algo que jamás olvidé. No tengas miedo. Solo es un duende. Vino escondido entre la tierra que traje de Chilecito. Mientras se porte bien, no va a pasar nada. En ese momento yo era apenas una niña. Así que terminé creyendo que todo había sido parte de alguna de esas historias que cuentan los abuelos para tranquilizar a los nietos. Con el paso del tiempo, dejé de pensar en aquel ser. Nunca volvió a jalarme el cabello. Nunca volvió a aparecer frente a mí. Y poco a poco terminé convencida de que quizá, de verdad lo había imaginado. Hasta 7 años después, cuando nació la primera hija de una de mis primas. Era un domingo, como tantos otros. Toda la familia estaba reunida en casa de mis abuelos. La bebé tenía apenas 2 meses de nacida. Mi prima decidió acostarla un momento en la misma habitación donde yo había visto al duende años atrás. La ventana seguía abierta. Exactamente igual que aquella tarde de verano. Nadie le dio importancia. Seguimos almorzando. Hasta que escuchamos el llanto. Pero no era el llanto normal de un bebé. Era un grito desesperado. Mi prima salió de la habitación corriendo. Traía a la niña entre los brazos. Estaba llorando sin poder calmarse. Y tenía el brazo izquierdo cubierto de sangre. Mi prima entró en pánico. La bebé no dejaba de llorar. Mi abuelo fue por un botiquín mientras todos intentábamos entender qué había ocurrido. Cuando vi el brazo de la niña sentí un escalofrío. Tenía una mordida. Era pequeña. Mucho más pequeña que la de un adulto. Pero los dientes habían perforado la piel. La sangre seguía saliendo. Mi abuelo limpió la herida como pudo y después la llevaron al hospital. Tuvieron que darle un par de puntos. Los adultos dijeron que seguramente había sido la gata de la casa. Era la explicación más sencilla. Pero yo sabía que la gata nunca entraba a esa habitación. Y, sobre todo, recordé inmediatamente aquella tarde en la que algo me había jalado el cabello desde esa misma ventana. Esa noche me quedé a dormir con mis abuelos. No podía dejar de pensar en la bebé. Mientras ayudaba a mi abuela a lavar los platos reuní el valor para preguntarle. Abuela, ¿fue el duende? Ella siguió lavando como si nada. Ni siquiera volteó a verme. Después de unos segundos respondió con total tranquilidad. Sí, mija. Pero ya lo castigué. No añadió una sola palabra más. Y yo tampoco pregunté. Porque entendí que, para ella, aquello era algo completamente normal. Con el paso de los años el tema volvió a quedar en el olvido. Mi abuelo falleció en el 2005. 3 años después también murió mi abuela. Y con ella pensé que aquella historia terminaría para siempre. Me equivoqué. Porque fue justamente después de su muerte, cuando entendimos que aquel ser nunca había vivido en esa casa por casualidad. Pasaron algunos meses después del fallecimiento de mi abuela. La casa quedó vacía.
Un fin de semana varios miembros de la familia nos reunimos para limpiarla antes de decidir qué haríamos con ella. Éramos muy pocos. Un tío, una tía, un primo, la prima cuya hija había sido mordida, y yo. Mientras limpiábamos el patio comenzamos a quitar las plantas que mi abuela había cuidado durante tantos años. Mi primo movió una maceta muy grande que llevaba décadas en el mismo lugar. Debajo apareció un pequeño agujero en la base de la pared. Al principio pensamos que era una madriguera. Metió el mango del rastrillo para sacar la basura acumulada. Empezaron a salir pedazos de tela, monedas muy antiguas, y un enorme manojo de lana completamente enredado. Mi tío se acercó, lo tomó entre las manos, y comenzó a desenredarlo lentamente. Entonces ocurrió. Del centro de aquella lana saltó una pequeña figura. No mediría más de 50 centímetros. Era gris, muy delgada, y tenía exactamente la misma sonrisa llena de dientes puntiagudos que yo había visto cuando era niña. Todo pasó en apenas unos segundos. La criatura arañó el rostro de mi tío. Después comenzó a correr entre las macetas dando pequeños saltos. Mi primo intentó atraparla, pero desapareció entre las plantas antes de que pudiera alcanzarla. Nadie dijo una palabra. Solo escuchábamos la respiración agitada de todos. Mi tío se limpió la sangre del rostro. Respiró profundamente. Y dijo algo que me hizo comprender toda la historia. Yo les dije a mis padres que ese bicho no era bueno. Nunca quisieron hacerme caso. Nos sentamos unos minutos para calmarnos. Fue entonces cuando nos contó algo que jamás habíamos escuchado. Según él, el mismo día que mis abuelos trajeron tierra y piedras desde Chilecito, mi abuela encontró a esa criatura escondida entre las plantas. Ella aseguraba que el duende le había prometido una sola cosa. Mientras lo dejara vivir en la casa, nunca faltaría comida en la mesa, ni dinero para la familia. A cambio, solo le pidió que jamás intentara echarlo. Mi tío nunca estuvo de acuerdo. Durante años insistió en que debían deshacerse de él. Pero mi abuela siempre se negó. Solo le puso una condición: que nunca volviera a acercarse a los niños. Y, al parecer, el duende jamás obedeció. Ese día comprendí por qué mi abuela no se sorprendió cuando le conté que me había jalado el cabello. Por qué nunca buscó explicaciones cuando mordieron a la bebé. Y por qué aquella tarde salió al patio a regañarlo. Como si hablara con un hijo desobediente. Nunca volvimos a ver a esa criatura. La casa fue vendida poco tiempo después. No sé qué habrá pasado con ella, ni si sigue escondida entre las plantas de algún otro lugar. Lo único que sé es que todavía recuerdo perfectamente aquella sonrisa. Y, después de tantos años, sigo creyendo que hay seres con los que jamás deberíamos hacer un trato. Crecí en una chacra, en las afueras de un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires. Si nunca has estado en el campo, es difícil explicar el silencio que existe cuando cae la noche. No hay tráfico, no hay vecinos, no hay luces de otras casas. Solo kilómetros de campo abierto. Y el sonido de los animales. Durante muchos años pensé que no existía un lugar más tranquilo para vivir. Hasta que ocurrió algo que cambió por completo la forma en la que veía aquellas noches. Yo tendría unos 15 años. Era verano. Mi papá y yo solíamos levantarnos antes del amanecer para revisar el ganado. Nos gustaba salir cuando todavía estaba oscuro porque el calor, unas horas después, hacía imposible trabajar. Aquella madrugada salimos como siempre. Mi papá iba unos metros delante de mí. Yo llevaba una linterna y un termo con agua. Todo parecía completamente normal. Los animales estaban tranquilos. No se escuchaba más que el viento moviendo los pastizales. Hasta que los perros dejaron de ladrar. Fue un cambio muy extraño. Normalmente, cuando alguien caminaba cerca del terreno, los perros empezaban a hacer ruido mucho antes de que pudiéramos verlo. Aquella vez, guardaron silencio al mismo tiempo. Mi papá también lo notó. Se detuvo. Miró hacia el fondo del campo. Y permaneció inmóvil. Seguí la dirección de su mirada. Al principio no distinguía nada. Pero, poco a poco, una figura comenzó a hacerse visible entre la neblina. Era una mujer, vestida completamente de blanco. Estaba de pie, a varios metros de nosotros. No caminaba. No hacía ningún movimiento. Simplemente permanecía ahí,
mirándonos. No lograba distinguir su rostro. La distancia y la neblina apenas dejaban ver el contorno de su cuerpo. Parecía llevar un vestido largo que el viento movía muy lentamente. Lo extraño era que no caminaba, ni levantaba los brazos, ni hacía el menor movimiento. Simplemente permanecía de pie. Mi papá no dejaba de mirarla. Después de unos segundos habló sin apartar la vista del campo. No la mires tanto. Su voz era completamente distinta. No sonaba asustado. Sonaba preocupado. Le pregunté quién era. No respondió. Solo comenzó a caminar de regreso hacia la casa. Yo me quedé unos segundos más observando a aquella mujer. Seguía exactamente en el mismo lugar. Inmóvil. Como si estuviera esperando algo. Apuré el paso para alcanzar a mi papá. Cuando llegamos a la casa cerró la puerta con seguro. Después cerró también todas las ventanas. Era la primera vez que lo veía hacer eso. Le pregunté otra vez quién era esa mujer. Tardó varios minutos en responder. Mientras preparaba un mate, dijo algo que nunca había escuchado. En el campo hay cosas que es mejor mirar de lejos. Pensé que intentaba asustarme. Insistí. Le dije que seguramente era alguna vecina. Negó con la cabeza. No hay ninguna casa por ese lado. Miré por la ventana. Desde ahí todavía alcanzaba a verse el campo. La neblina comenzaba a desaparecer con las primeras luces del amanecer. La mujer ya no estaba. Ese mismo día le pregunté a un vecino si alguna vez había visto a alguien vestido de blanco por aquellos terrenos. El hombre dejó de sonreír. Y respondió sin pensarlo. Mientras no la veas caminando, no pasa nada. Sentí un escalofrío. ¿Y si algún día la veo caminar? El vecino bajó la mirada. Tardó unos segundos en responder. Entonces lo mejor es que no la sigas. Porque dicen que nunca vuelve quien decide hacerlo. Aquella conversación quedó dando vueltas en mi cabeza durante varios días. Quise olvidarme del asunto. Me repetía que seguramente todo tenía una explicación. Que tal vez aquella mujer era alguien que se había perdido entre los campos. Pero, por más que intentaba convencerme, había algo que no encajaba. Mi papá jamás volvió a mencionar lo que vimos. Y cada vez que yo intentaba sacar el tema, simplemente cambiaba de conversación. Pasaron algunos meses. Una madrugada volvimos a salir para revisar el ganado. Sin darme cuenta levanté la vista hacia el mismo lugar donde habíamos visto a aquella mujer. El campo estaba completamente vacío. Respiré tranquilo. Pensé que todo había terminado. Fue entonces cuando mi papá señaló el suelo. Mira. A unos metros de nosotros había un pequeño círculo de cenizas. No era una fogata. No había leña quemada. Ni restos de papel. Solo un montículo de ceniza perfectamente redondo, en medio del pastizal. Mi papá se agachó. Tomó un poco entre los dedos. La dejó caer lentamente. Después dijo algo que nunca olvidaré. Anoche estuvo acá. Le pregunté cómo podía estar tan seguro. No respondió. Simplemente se puso de pie y siguió caminando. Antes de irnos volteé una última vez hacia aquel lugar. El viento comenzó a llevarse poco a poco las cenizas. En cuestión de segundos, no quedó absolutamente nada. Han pasado muchos años desde entonces. La chacra ya no pertenece a mi familia. Mi papá falleció sin volver a hablar de aquella mujer. Y yo tampoco intenté preguntarle otra vez. Pero cada vez que escucho historias sobre apariciones en el campo, recuerdo aquella madrugada. Porque, después de verla, entendí por qué la gente que vive lejos de las ciudades tiene tanto respeto por ciertas leyendas. No todas las cosas que aparecen en medio de un campo buscan hacerte daño. Algunas solo esperan que tengas la curiosidad suficiente para seguirlas. Y, según dicen quienes crecieron en esas tierras, quienes aceptan esa invitación, muy pocas veces encuentran el camino de regreso. Me llamo Carolina, soy de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, y durante muchos años pensé que los sueños no eran más que eso, sueños. Hasta que uno de ellos comenzó a repetirse exactamente igual, noche tras noche. Al principio no le di importancia. Todos soñamos cosas extrañas de vez en cuando. Pero este era diferente. Siempre comenzaba igual. Caminaba por un camino de tierra completamente vacío. Era de noche. No había casas. No había automóviles. Solo un monte a un lado del camino.
y una sensación muy extraña de que debía seguir avanzando. Cada vez que llegaba al mismo lugar veía algo entre los árboles. No distinguía el rostro de nadie. Solo alcanzaba a ver una mano sobresaliendo entre los pastizales. Entonces despertaba sobresaltada. La primera vez pensé que había sido una simple pesadilla. La segunda ya me pareció demasiada coincidencia. Pero cuando ese mismo sueño se repitió durante 5 noches seguidas, empecé a preocuparme. Intenté dejar de pensar en él. Cambié mis horarios de sueño. Incluso dejé una luz encendida por las noches. Nada funcionó. Siempre regresaba al mismo camino, al mismo monte, y a aquella mano inmóvil entre la maleza. Hasta que una mañana, mientras desayunaba antes de ir al trabajo, escuché una noticia en la televisión. Las autoridades estaban buscando a una joven que había desaparecido hacía varios días. Mostraron su fotografía. Y, por alguna razón que todavía no puedo explicar, sentí un escalofrío. No porque la conociera, sino porque tuve la certeza de que aquella búsqueda tenía algo que ver con el sueño que llevaba una semana repitiéndose. Intenté convencerme de que solo era una coincidencia. Todos hemos visto noticias que, por alguna razón, terminan mezclándose con nuestros sueños. Apagué la televisión. Me fui a trabajar. Y procuré no volver a pensar en ello. Pero esa noche, el sueño regresó. Era exactamente el mismo camino. Los mismos árboles. El mismo silencio. Solo había una diferencia. Esta vez me acerqué un poco más. La mano seguía sobresaliendo entre los pastizales. Pero ahora podía distinguir parte de una manga de color rojo. Desperté completamente empapada en sudor. No pude volver a dormir. 2 días después la noticia volvió a aparecer. Habían encontrado el cuerpo de la joven desaparecida. Mientras mostraban las imágenes del operativo, sentí que el estómago se me hacía un nudo. El monte era prácticamente igual al que aparecía en mis sueños. Apagué la televisión de inmediato. No quise seguir viendo. Pensé que todo terminaría ahí, pero me equivocaba. Pasaron algunas semanas. Intenté recuperar mi rutina, hasta que comenzaron los sueños otra vez. Esta vez el lugar era distinto. Ya no había un camino de tierra. Soñaba con una vieja construcción de ladrillo. Parecía una fábrica abandonada. Había ventanas rotas, hierro oxidado, y un enorme portón entreabierto. Siempre despertaba antes de entrar. Nunca alcanzaba a ver qué había dentro. Al principio no relacioné ese sueño con nada. Hasta que una tarde, mientras esperaba el autobús para regresar a casa, escuché a 2 personas hablando sobre otra desaparición. Sentí un escalofrío. Porque, sin saber por qué, tuve la certeza de que aquella fábrica también existía. Y de que, tarde o temprano, iba a verla en las noticias. No se lo conté a nadie. ¿Quién me iba a creer? Ni siquiera yo entendía lo que estaba ocurriendo. Solo empecé a tener miedo de una cosa: quedarme dormida. Porque ya no sentía que aquellos sueños fueran simples pesadillas. Sentía que alguien estaba intentando mostrarme algo. No le conté a nadie lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo iba a hacerlo? Ni siquiera yo entendía por qué soñaba siempre con lugares que, días después, aparecían relacionados con personas desaparecidas. Pensé en acudir a un psicólogo. También dejé de ver noticias durante un tiempo. Quería convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Pero los sueños no desaparecieron. Solo cambiaban de escenario. Unas semanas después soñé con un arroyo. El agua apenas corría. Había un viejo puente de madera y un enorme eucalipto inclinado sobre la orilla. No veía personas. Solo tenía una sensación constante de angustia. Como si alguien estuviera esperando que lo encontraran. 3 días después, mientras revisaba las noticias en mi teléfono, apareció una nota. Habían localizado el cuerpo de un hombre que llevaba varios días desaparecido. La fotografía mostraba el lugar del hallazgo. Un arroyo, un puente de madera y un enorme eucalipto junto a la orilla. Sentí que el teléfono se me resbalaba de las manos. Esa noche no quise dormir. Me quedé despierta hasta que amaneció. Pensé que, si no conciliaba el sueño, tal vez todo terminaría. Pero el cansancio terminó venciendo. Y cuando por fin me dormí, volví a estar ahí. Esta vez no había caminos, ni fábricas, ni arroyos. Solo un cuarto completamente oscuro.
Y una voz. Era una voz muy tranquila. No sonaba amenazante. Solo repetía una misma frase. ¿Ya me encontraron? Ahora sigue el siguiente. Desperté sobresaltada. Desde aquella noche los sueños dejaron de repetirse. Nunca volví a ver otro lugar. Nunca soñé con otra persona desaparecida. Y, sinceramente, espero que así siga siendo. Porque todavía hoy me hago la misma pregunta. ¿Mis sueños intentaban advertirme dónde estaban esas personas? ¿O era alguien quien los utilizaba para pedir que, por fin, los encontraran? No tengo una respuesta. Solo sé que, desde entonces, cada vez que cierro los ojos, una parte de mí sigue temiendo volver a soñar. Y hasta aquí llegan los expedientes de esta noche. Argentina está llena de lugares con historia, pueblos olvidados y leyendas que han pasado de generación en generación. Algunos aseguran que no son más que cuentos populares. Otros prefieren no volver a visitar ciertos lugares después de lo que vivieron. Como siempre, la última decisión queda en ustedes. Creer estas historias. O pensar que todo tiene una explicación. Gracias por acompañarme una noche más en Archivo Medianoche. Descansa. Y recuerda, a veces, los lugares que parecen guardar más silencio, son los que tienen más historias por contar. Nos escuchamos en el próximo expediente.